Muy bien, buenos días otra vez a todos, que el Señor les bendiga. Estamos en este bloque de MM33 los días lunes, hablamos acerca del tema plantación de iglesia y estamos dando siempre algunos tips para aquellos que están pensando en su corazón plantar iglesia. Me gustaría, aprovechando este momento, antes de ir al tema, me gustaría decirles a los pastores que si hay alguna iglesia de la zona 1-2, hablo de la zona 1-2, que esté con algún proyecto de plantar iglesia, por favor me lo comunique. Me gustaría saber quiénes son los que van a plantar iglesia, dónde están los que van a plantar iglesia, para poder comunicarme con ellos y hablar un poco de este tema también con los plantadores y con los pastores, para obtener más material para este espacio. Así también comentamos en este espacio las iglesias que están siendo plantadas dentro de la zona 1-2. Pero también si hay otras zonas que están plantando iglesia y deseen presentar el proyecto aquí para tenerlos como un motivo de oración, pues también me gustaría tener esa información de cualquier zona, de cualquier parte del país. Sería bueno que se comunique conmigo al 7090-5331 para poder dar a conocer las iglesias que se están plantando, porque si no, es como que estamos dando estos tips, estas ayudas para plantación de iglesia, pero como que no vemos resultados. Y posiblemente en algunas zonas se esté plantando iglesia, pero no lo sepamos porque obviamente no es comunicado. No es que no se esté plantando, sino simplemente que no se está informando. Así que me gustaría, si los pastores están iniciando alguna iglesia en alguna parte del país, simplemente se comuniquen conmigo por teléfono al 7090-5331 para poder conocer a esos plantadores, conocer la iglesia, conocer la zona y poder informar aquí a todo el país para que de paso todos estén orando. Y si ocupan algún tipo de ayuda, tal vez hasta podemos conseguir algún tipo de ayuda también para esas iglesias nuevas que están naciendo. Muy bien, esto es lo que quería comunicar hoy. Pero vamos al tema del día de hoy. Quiero hablarles, como siempre, venimos hablando acerca de este tema de maneras de fundar iglesias, ¿no? Una de las cosas bonitas que tenemos es que hay muchas formas de plantar iglesias, no hay una sola manera, no hay un solo modelo, hay modelos distintos, hemos hablado de varios modelos, y hoy quiero hablarles un poquito acerca del modelo catalítico. ¿Qué es esto del modelo catalítico? Bueno, ustedes saben que cuando hablamos de algo catalítico, estamos hablando de aquello que tiene capacidad de reacción inmediata, ¿no? El catalítico es un material, normalmente químico, que apresura o acelera el proceso de algo, ¿no? Es como, es como cuando se está apagando el fuego y alguien dice, vamos a poner más leña al fuego para poder acelerar este fuego, ¿no? Bueno, eso es solamente un ejemplo que estoy dando, ¿no? Pero veamos un poco en la Biblia qué es el modelo catalítico. Bueno, primero digamos que Dios es el que dota o capacita, ¿sí? Y llama a algunas personas muy especiales, tienen que ser muy especiales, como fundadores catalíticos de iglesia. Y fíjense que allí lo puse entre comillas, muy especiales, como fundadores catalíticos de iglesia. Ya voy a explicar por qué esto de muy especiales. Bueno, el ministerio de estas personas que fundan iglesias de esta manera es ir a una zona nueva. Es ir a una zona nueva, organizan un núcleo de personas, un número determinado de personas para una nueva iglesia, pero muy pronto se marchan de esa iglesia y dejan esa iglesia en manos de algunas otras personas en el mismo lugar. Esto es algo interesante porque realmente hay que ser muy especial para iniciar una iglesia, armar un núcleo y luego dejar ese pequeño núcleo recién nacido en manos de una persona y continuar a otro lugar para fundar un nuevo grupo. Esto es el modelo catalítico. El prototipo bíblico que tenemos en la palabra de fundador catalítico de iglesia fue el apóstol Pablo. Veamos un poco, vamos a ver solamente un versículo, luego vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia si tenemos el tiempo, si no lo dejaremos para otro día.
El prototipo bíblico del fundador catalítico de iglesias fue, sin lugar a dudas, Pablo era una persona muy especial. Pablo era realmente una persona muy especial. Primero fíjense lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Lo puse allí con negritas, el tema de la palabra puse el fundamento. Este perito arquitecto, este personaje especial llamado Pablo, ¿sí? Este perito arquitecto, él funda una iglesia, pero no hace lo que normalmente hacemos todos, ¿no? O la mayoría, no digo todos, la mayoría. El 90% de los fundadores de iglesia hace el trabajo y se queda allí en la iglesia, ¿no? Se queda en la iglesia, que si es un misionero puede quedarse unos cuantos años dentro de la iglesia, si es un pastor local posiblemente se va a quedar mucho tiempo, muchos años allí, y si es alguien que está plantando la iglesia en la zona y vive por allí, se va a quedar probablemente toda la vida en esa iglesia que está fundando. Pero normalmente no es muy corriente, no es muy común que alguien arme un núcleo para armar una iglesia y muy pronto realmente se vaya de ese lugar y deje la iglesia en otras manos. ¿No? Esto, mire, para no ir muy lejos, hoy justamente en la lectura bíblica del día de la fecha, estuvimos leyendo el libro de Hechos, capítulo 17. No lo voy a poner aquí, solamente voy a tomar lectura de este capítulo 17. No voy a leer, voy solamente a informar un poquito, voy a decir lo que pasó, ¿no? En primer lugar, en Tesalónica, ¿no? Para que vean cómo Pablo pone el fundamento. Después lean de vuelta Hechos 17 desde el 1 hasta el versículo 9. Dice Pablo que pasando de una ciudad a otra, donde él siempre lo que hacía era formar un núcleo. Una de las cosas que hace este modelo catalítico, la característica de este tipo de fundador, es que el estatus que tiene como obrero en el campo de Dios está basado en el favor inmerecido de Dios y no en ser merecedor o digno de ella. Es decir, él está pensando que está trabajando para Dios, no quiere quedarse con la iglesia, él está trabajando para Dios, simplemente está cosechando y dejando la gavilla en manos de otras personas, ¿no? Dice, Dios no elige gente exaltada para hacer su obra, es decir, a veces nosotros hablamos de mi iglesia, ¿no? Mi iglesia. Yo mismo he dicho en muchas ocasiones, y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, ¿no? Porque es una terminología que la tenemos incorporada, decir mi iglesia. En realidad la iglesia no es nuestra. La iglesia nosotros simplemente la estamos administrando y somos realmente obreros en la viña del Señor, tal como dice la palabra. Somos obreros en la viña del Señor. Pero volviendo al tema de Hechos 17, dice que atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Escuche bien, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, dos personajes, ¿no? Pablo y Silas, aquí tenemos el fundador catalítico. Dice el verso 2, como era costumbre, como era su costumbre, escuche bien, era costumbre de Pablo trabajar de esta manera. Como era su costumbre, Pablo entró a la sinagoga y 3 sábados seguidos, escuche bien, 3 sábados seguidos, discutió con ellos, basándose en la escritura, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías pereciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anunció el Mesías, dice, algunos de los judíos, escuche, en 3 sábados, solamente estuvo 3 sábados, interesante, ¿no? Para fundar iglesia, ¿cuánto hace falta? A veces pensamos que hace falta un montón de tiempo, ¿no? Yo llevo prácticamente 2 años en la iglesia que estoy fundando aquí en la escuelita y Pablo en 3 sábados ya levantó un grupo, ¿no? Ya hizo un catalítico, Pablo, ¿no? Juntó gente en 3 sábados, increíble. En 3 sábados, dice 3 sábados seguidos. No es que ahí estuvo, ¿no? Y en la semana no había reuniones, porque la sinagoga se reunía los sábados y él enseñaba en la sinagoga. Y fíjense lo que dice lo que logró en 3 sábados. Algunos de los judíos se convencieron
y se unieron a Pablo y a Sila, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban al Señor. Ahí tenía un núcleo. Lo que juntó Pablo era un núcleo, ¿no? Es interesante porque él tiene un núcleo. Por eso una de las características de este tipo de fundador es que él pone fundamentos que puede echarse. La persona y la obra de Jesucristo. ¿De qué habló Pablo a este pequeño núcleo? Dice, de la persona y la obra de Jesucristo. Aunque sabe que él va a echar ese fundamento. Por eso Pablo dice, yo puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La persona y la obra de Jesucristo, aunque sabe que prácticamente pronto después van a venir otro y van a construir sobre ese fundamento. Así que no se puede construir, esto es interesante porque lo dice allí en 1 Corintios 3:10, que no se puede construir otro fundamento porque el fundamento es la persona y la obra de Cristo, sobre la cual está fundada la iglesia. Por eso Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. No se puede construir otro fundamento, pero uno no puede construir indignamente sobre el único fundamento. Por eso es que Pablo, cuando se iba, dejaba personas apropiadas en ese pequeño núcleo que él fundaba, que en este caso, en la iglesia de Tesalónica fue fundada en 3 sábados. En 3 sábados él juntó, dice, un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban al Señor. Pero a Pablo lo echan de Tesalónica, ¿no? Ustedes, no tenemos tiempo para esto, pero a Pablo lo echan de Tesalónica. ¿Y a quién deja a cargo? A Jasón. Jasón es el que va a construir sobre el fundamento que Pablo había iniciado en la iglesia de Tesalónica. Qué interesante manera de fundar iglesia. Voy a seguir hablando de este tema quizás el próximo lunes porque no hemos terminado. Este es un modelo realmente hermoso. Una persona que en 3 sábados puede fundar un pequeño núcleo de personas. Fíjense que el núcleo de personas aquí dice, se convencieron y se unieron a Pablo y a Sila, como también lo hicieron un buen número. Es un buen número, no son 2 o 3, ¿no? Un buen número de mujeres prominentes, escuche bien, gente adinerada, gente de buena posición, y muchos griegos que adoraban a Dios, muchos, ¿no? Un buen número es un número importante y muchos es otro número importante. Así que estamos hablando posiblemente de un número que supera largamente los 15, 20 o más personas en 3 sábados. ¿Y qué hizo Pablo? Bueno, como lo echaron y la iglesia estaba en la casa de Jasón, el que puso otro fundamento, el que comenzó, digamos, a levantar la iglesia sobre el fundamento que puso Pablo fue Jasón. Así que vamos a seguir hablando de esto, de este tipo de modelo catalítico, pero yo creo, antes de cerrar, yo creo que realmente necesitamos este tipo de fundadores, gente que ponga un núcleo y que inmediatamente vaya a otro lugar y deje a una persona en ese lugar y tal vez después supervisar a esa iglesia naciente. Muy bien, hasta aquí llegamos hoy con este modelo catalítico, esperando haber sido siempre de bendición para ustedes, compartiendo este tema de plantación de iglesia. Le mando un abrazo y que Dios le bendiga.